cada uno de ustedes. Si alguien más está cumpliendo años, pues esta semana, que Dios les bendiga y les dé muchos años más de vida, ¿verdad? Vamos a abrir la escritura esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 16. Hermana Celia, ¿cómo está su hijo? Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Falta una operación, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Hemos estado orando ahí por él, hermano. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 al 16. Saludamos a los que nos sintonizan por medio de nuestra página Evangelización Mundial Guatemala. Juan 1, 14, 16. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Una tras otra. Amén. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra que podemos leer con libertad en este lugar, Señor del cielo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a la verdad siempre. Esa verdad que tú has dejado revelada en toda la Escritura, Señor. Esa verdad acerca de tu Hijo, el Mesías, el Cristo, Señor. Entendiendo que el Evangelio trata de Él, quien es la buena noticia, y no de nosotros, Señor, que somos pasajeros en este mundo. Oramos, Señor, poniendo este tiempo delante de ti y rogando, Señor, que tu palabra traiga vida a nuestra vida, que tu palabra, Señor, entre a nosotros, Señor, como ese poder del Evangelio, Señor del cielo, que transforma nuestras vidas a través de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Oramos, Señor del cielo, poniendo este tiempo delante de ti y poniendo nuestras vidas, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oramos todos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa entonces que el verbo se hizo carne? Esto es lo que dice la Biblia acá, que la palabra se hizo hombre. Otra versión dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿Qué sentido tiene esta palabra para tu vida? Que el verbo se hizo carne, que la palabra se volvió hombre y vino a vivir entre nosotros. Dice que esa palabra, ese verbo, vino a vivir entre nosotros y que estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. ¿De quién está hablando esta porción de la Biblia? El apóstol Juan es quien escribe esto y él da testimonio y dice: nosotros hemos visto su gloria, y es la gloria del único Hijo del Padre. Por eso él dice que Juan el Bautista dio testimonio de él cuando le dijo a las multitudes: de él hablaba yo, cuando yo les decía que alguien más grande venía detrás de mí, porque él es antes que yo. De él daba testimonio Juan el Bautista, el último de los profetas. Él estaba dando testimonio de quién era ese Cristo que había venido. Y el verso 16 dice que de su abundancia podemos nosotros recibir una bendición que no merecíamos. Y una tras otra, dice. Todas las bendiciones que no merecemos vienen a través de Él. Todas las bendiciones que nosotros no mereceríamos recibir están llegando hasta el día de hoy a nuestra vida por causa de ese verbo que se hizo carne. Pero, ¿qué significa esto? La Biblia en realidad puede ser usada para muchas cosas. Puede ser usada para enseñar sobre la guerra, sobre el amor, sobre el matrimonio,
sobre la familia. La Biblia se puede usar para muchas cosas. La han usado de muchas maneras diferentes. Se han justificado guerras en el mundo por causa de la Biblia. En el tiempo de la Reforma, los países que eran seguidores de Lutero mataban a aquellos que eran contrarios a ellos. Y en los países donde no se creía en la Reforma, mataban a los reformadores. El mundo se enfrentó debido a la Biblia. Y se usaba la Biblia para decir eso. Hasta el día de hoy, eso sigue siendo una realidad. Alguien más ha podido usar la Biblia para predicar diferentes temas para las personas. Y efectivamente, la Biblia se usa para eso en muchos lugares. Algunos más usan la Biblia como un amuleto y la ponen a la orilla de su cama. O la andan en el carro, ¿verdad? Ahí en la gaveta del carro andan su Biblia. Y cuando tienen algún problema sacan su Biblia. Voy a leer mi versículo para este momento. Y empiezan a buscar en la Biblia. Y así usan la Biblia como ese amuleto que los guarda o que los protege durante duermen o van en su viaje. Muchos creen de esa manera en la Biblia. Los pastores de las iglesias también usan la Biblia para poner miedo en el corazón de la gente. Y usan la Biblia y dice, es que si usted no diezma, si usted no ayuna, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, entonces Satanás se va. Y empiezan a poner miedo en lugar de enseñar la verdad de la Biblia. Así que la gente en las iglesias vive con temor desde la Biblia. En muchos países hay personas que usan la Biblia también como un libro de moral para enseñar la moralidad humana. Y piensan que la Biblia es solamente un libro que enseña moral. Pero debemos ir profundamente a entender cuál es el mensaje de la Biblia. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué significa que todas las bendiciones vienen a través de ese Verbo que se hizo carne? ¿Qué significa para tu vida que el Verbo se volvió carne? Recientemente se celebró lo que llaman la Navidad. Esta palabra viene de una palabra que es nativitas, nacimiento significa. Y a mí me preguntan y me cuestionan y me dicen, ¿y usted qué piensa? ¿Se debe celebrar o no se debe celebrar? Y entonces cuando uno pregunta, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que medio se debe celebrar. Y el mundo está en esa discusión, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne? ¿Qué significa que Jesús nació? ¿Qué significa para usted que Él vino? Que Dios mismo vino y se hizo carne. El Verbo, la palabra, el Dios vivo se hizo carne. Jesús nació en esta tierra. Pero, ¿qué significa para mí eso? Quiero ir a Mateo capítulo 1. Y voy a leer los versículos del 18 al 23. Mateo 1, 18 al 23. Y quiero ir explicando este pasaje de la Biblia. Mateo 1, verso 18 al 23. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Es lo que dice la versión Jubileo 2000. Usted lo puede leer en la versión Jubileo 2000. Dice, y el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntara, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es lo primero. Fue concebido por el Espíritu Santo. Esto era el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Que no iba a intervenir hombre en su concepción. Es que Jesús nació, pero ¿qué significa eso? Primero, es que no intervino el hombre. Fue Dios el que intervino. Verso 19 dice, y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús nació? ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne?
¿Acaso lo hemos terminado de entender? ¿Acaso lo hemos terminado de creer? ¿Acaso el mundo hoy ha entendido qué significa que Jesús nació? Primero vemos que Satanás no tiene nada que ver en esto. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Vino porque Dios así lo determinó. No intervino la voluntad humana, sino que llegado el tiempo fue engendrado por el Espíritu de Dios. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Satanás está fuera de todo este plan. Satanás no tiene nada que ver con el engendramiento del hombre, del Hijo del Hombre en la tierra, del Verbo que se hizo carne, de Jesús como el Cristo. Eso es lo primero que la Biblia nos está diciendo en el versículo 20. Que Satanás no tuvo nada que ver en esto, sino que todo lo que sucedió era por obra de Dios mismo, por obra del Espíritu Santo. Luego el verso 21 dice, y dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente es que Satanás no interviene en esto, sino que dice que cuando él nazca, cuando él venga, cuando él salga, dice que va a salvar a su pueblo de sus pecados. No solamente es que Satanás está fuera de esto, sino que cuando él venga se resolverá el problema del pecado. Se va a resolver el problema del pecado del ser humano. Satanás no puede intervenir en esto. Satanás no tiene autoridad en esto. El pecado será resuelto, está diciendo, cuando él nazca. ¿Qué significa que Jesús nació? ¿Significa algo para tu vida? Primero, es que Satanás no tiene más autoridad cuando Dios está obrando. Segundo, es que se va a resolver tu problema del pecado. Y luego dice que todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es, si lo declaras, Dios está con nosotros. No solamente es que Satanás no tiene parte en eso. No solamente es que se va a resolver el problema del pecado, sino que también es que se va a resolver el problema de la separación del hombre con Dios. Dios está con nosotros. Ya no estamos separados de Dios. Dios está con nosotros. ¿Qué significa entonces que Jesús nació? ¿Significa echarse los tragos? ¿Es eso lo que se celebra? ¿Es eso lo que el mundo celebra? ¿Qué significa que Jesús nació? ¿Qué significa que Él vino en carne? Significa que Satanás fue derrotado. Significa que el pecado fue resuelto. Y significa que ahora nos podemos encontrar con Dios nuevamente. Eso significa que Jesús nació. Y todo esto de acuerdo a las Escrituras. Así que debemos entender profundamente qué significa que Jesús nació. Significa que se cumplieron las profecías de las Escrituras. Significa que en realidad lo que Dios había dicho se iba a cumplir y se estaba cumpliendo. Desde Génesis 3:15 dice que iba a venir la simiente de la mujer. Significa que Génesis 3:15 se cumplió. Cuando él nació, se cumplió. Génesis 3:15, vino la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de Satanás en la cruz y en la resurrección. Significa que Génesis 3:21 también se cumplió. Cuando Dios sacrificó animales inocentes y cubrió la desnudez del ser humano. Se cumplió Génesis 3:15, se cumplió Génesis 3:21. El ser humano ahora ha cubierto su pecado por medio de la sangre de nuestro Señor y Cristo. Eso significa que Jesús nació. Deuteronomio 18:19 dice que iba a venir un profeta superior a Moisés,
y que a él el pueblo de Dios debía oír, porque si no lo escuchaba, iban a ser desechados. Se cumplió entonces, porque el verdadero profeta vino a esta tierra. Nació Jesús, nació el Cristo. Eso significa que Él se hizo carne. Isaías 7:14. Dios mismo le dará la señal. Dios mismo cumplirá la señal que ha dicho. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La escritura se cumplió. La escritura se cumplió. Eso significa que Jesús nació. No es que sea algo muy sencillo, es algo muy profundo. Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén. Belén no era una ciudad prominente, Belén era una aldea. ¿Se imagina usted? Ni siquiera era como Mazatenango, no, era una aldea, y una de las aldeas más pequeñas, dice la Biblia. Y que en esa aldea de las más pequeñas iba a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto era lo que el profeta Miqueas 5:2 había profetizado. Así que se cumplió también la profecía de Miqueas. ¿Qué significa que Jesús nació? Significa que la profecía se cumplió. Isaías 49 dice que Él iba a ser luz para las naciones, luz para los gentiles. Cuando Cristo vino, Él fue luz para las naciones. ¿Qué significa entonces que Jesús nació? ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne? Significa que las escrituras tuvieron cumplimiento. Significa que las profecías se cumplieron. No es otra cosa. Así que no importa si usted celebra o no celebra la Navidad, eso es secundario. Lo más importante es entender qué significa que Jesús ha nacido. Jesús vino a esta tierra y tomó forma de hombre, se hizo hombre, se humilló, Dios mismo se humilló para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Esto significa que Jesús nació. Entonces, vemos que el cumplimiento de su nacimiento significa que la palabra de Dios se cumplió, que lo que Dios había dicho o lo que Dios había profetizado se cumplió. Entonces podemos entender que Dios no miente, sino que cumple su palabra. Él cumplió toda la profecía y nació el Cristo, nació el Mesías, nació Jesús. Significa entonces que Dios no miente, por lo tanto yo puedo confiar totalmente en su palabra. Él no va a mentir en su palabra, Él no va a fallar. Todos te pueden fallar, pero Él no te va a fallar. Lo que Él ha dicho, ¿quién lo podrá cambiar? Lo que Él ha establecido, ¿alguien lo podrá modificar? No, si hasta el día de hoy el sol está donde está, y la luna está donde está, y las estrellas están donde está, y la tierra está donde está, el pez está donde está, el árbol está donde está, las aves vuelan donde tienen que volar, el ser humano es el único que está fuera de Dios. Dios vino a esta tierra y nació entre nosotros. La palabra de Dios se va a cumplir. Significa que Jesús es quien vino como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Si se cumplió la profecía acerca del Mesías, en ese Jesús significa que Él es el Mesías. Significa que Dios mismo vino en forma de hombre para resolver tu problema espiritual. Significa que solo Dios podía resolver ese problema, y por eso Dios vino en carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo se volvió carne. La palabra se volvió hombre. Cristo vino para resolver el problema espiritual que ningún ser humano puede resolver. El problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de estar separado de Dios. Esto nadie lo puede resolver. Solamente vino alguien a resolverlo en la cruz y en la resurrección. Eso significa que Jesús nació. Pero no solamente el problema espiritual, es que Él vino a resolver todos los demás problemas de la vida del ser humano también.
Cristo vino a resolver todos los demás problemas de la vida del ser humano. Hasta el día de hoy, lo que el ser humano necesita es creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en Él está la respuesta a todo problema del ser humano en esta vida. Jesús es el Cristo. Significa entonces que este es el mensaje que debemos creer y que debemos obedecer para compartirlo al mundo. Significa entonces que toda nuestra vida debe estar enfocada en este mensaje de que Jesús nació, de que Él es el Cristo y que debemos darlo a conocer a todas las naciones del mundo. Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne entonces? En realidad es algo mucho más profundo de lo que hemos entendido y de lo que tal vez se celebra en el mundo hasta el día de hoy. Si revisamos la Biblia es muy clara en su mensaje. En Hechos 10:36, si usted revisa por ejemplo la versión Jubileo 2000, en Hechos 10:36 dice que Dios envió palabra a los hijos de Israel. Dios envió el Verbo a los hijos de Israel. Dios envió su palabra a los hijos de Israel. ¿Y cómo lo envió? Dice Hechos 10:36, anunciando el evangelio por Jesús el Cristo. Anunciando el evangelio por Jesús el Cristo. Este es el Señor de todos. Entonces, ¿cómo fue enviada la palabra a Israel? ¿Cómo fue enviado este mensaje a Israel? Dios envió su palabra. Dios envió su palabra. Dios envió su verbo a los hijos de Israel. Dios se los envió a ellos, anunciando el evangelio por medio de Jesús el Cristo, quien es el Señor de todos, dice la Biblia. Este es el evangelio. Si revisamos la Reina Valera actualizada 2015, dice algo similar y dice: Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús el Cristo. Él es el Señor de todos. ¿Cuál es el mensaje entonces de Dios? ¿Cuál fue el mensaje de Dios al pueblo de Israel? Es el evangelio. ¿Cuál es el mensaje de Dios para los gentiles? Es el evangelio. No hay otro. No hay otro mensaje. Por eso, ¿qué significa que Jesús nació? Significa que ese es el mensaje que el mundo necesita hasta el día de hoy. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, versículo 10 al 12, se lee de la manera siguiente: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Revisemos este pasaje de la Biblia. Hay un ángel que le está hablando a los pastores. Hay un ángel que está llevando el mensaje a los pastores. Y el ángel dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Yo les doy evangelio de gran gozo. Yo les doy la buena noticia que les traerá sumo gozo. Yo les anuncio lo más grande, lo que va a producir el verdadero gozo. El ángel está hablando a los pastores y les está diciendo que les trae el evangelio de gran gozo, que les trae la buena noticia, y que será no solamente para ellos, sino para todo el pueblo en Israel. Y luego le dice: hoy ha nacido el Salvador.
ha nacido el Salvador, que es Cristo y es Señor, y ha nacido en la ciudad de David. ¿Y por qué Lucas está dando todos estos detalles? Muy sencillamente porque la escritura del Antiguo Testamento decía que debía nacer en ese lugar. Decía quién iba a ser, decía cómo debía ser el que traería el evangelio de gran gozo. Y luego dice verso 12: y esto os será por señal, y esta será una señal, le dice el ángel a los pastores: vayan y van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué significaba esta señal? Cuando uno revisa la historia de Israel y la relaciona con el texto de la Biblia, se da cuenta más profundamente de su significado. Los pastores conocían que era un pesebre. Los pastores sabían para qué servía el pesebre. Y quiero explicar, en Israel, los pastores tenían sus rebaños, pero cuando nacía un cordero recién nacido, lo primero que los pastores hacían era revisar al cordero. Lo revisaban de sus patas, de su cara, de su espalda, lo revisaban todo. Revisaban su piel. Y si el cordero recién nacido no tenía ningún defecto, entonces lo apartaban del rebaño, lo apartaban de sus padres y se lo llevaban a un lugar que era un lugar duro, como de piedra, y lo colocaban ahí. Eso era el pesebre. Era para los corderos recién nacidos, pero que no tenían ninguna mancha, ningún defecto. Los pastores sabían que esos corderos tenían que ser envueltos en sábanas que los guardaran, porque eran corderos puros, eran corderos limpios, eran corderos que iban a servir para ofrecer en el holocausto. Eran corderos que eran separados para la ofrenda por el pecado del pueblo. Y eran colocados en aquel pesebre pequeño, incómodo, de piedra, y eran tapados con pañales. Por eso el ángel le dice a los pastores: esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué era lo que el ángel les estaba diciendo a los pastores? Ustedes saben que solo los corderos santos y puros son colocados en los pesebres. Así que esta será la señal: el que ha nacido es un ser santo, es puro y va a resolver el problema del pecado. Ese es el mensaje del evangelio. ¿Qué significa que Jesús nació? En realidad, cada uno de los detalles que la Biblia da apuntan a un solo propósito: a señalarnos que en realidad ese Jesús que nació, ese verbo que tomó forma de hombre, es el Mesías, el Cristo. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Así que espero que de verdad podamos creer y entender profundamente qué significa que Jesús nació. Él nació. Él nació. Eso es lo más grande. Esto es lo más importante. Y necesitamos creer esta verdad todos los días de nuestra vida. Y esta verdad debe entrar a nosotros. Cuando Él vino, no es que hubo una sola señal como la del pesebre. No, en realidad hubo muchas otras señales. Muchas profecías se cumplieron en su nacimiento. Se cumplió la profecía que decía de qué familia iba a nacer, en qué lugar iba a nacer, en dónde lo iban a colocar, cómo iba a nacer de una mujer virgen.
Todo esto se cumplió en su nacimiento. Sin embargo, la gente no creyó que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Al igual que hoy, la gente, aun cuando celebra el nacimiento de Cristo, no puede creer que en realidad ese Cristo sea el Hijo de Dios. Así que no ha cambiado mucho desde que se escribió la Biblia. Juan escribe en su capítulo 12 y verso 37 al 43 y dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. El mundo hoy está igual. A pesar de que Dios sigue haciendo tantas señales cada día en sus vidas, el mundo sigue sin creer en Él. Este es el problema del ser humano. Por esa razón el ser humano se encuentra separado de Dios. Juan dice que todo esto es para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo que Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca del Mesías. El mundo hoy no está creyendo el evangelio. El mundo hoy tiene una gran religión y practican una gran religión, pero el evangelio es algo que está a un lado. Usted puede predicar de cualquier tema y les va a gustar, pero cuando predica el evangelio, la gente reacciona. Pero cuando te he revelado el evangelio, puedes entender qué significa que Jesús nació. ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne? ¿Qué significa que la palabra se volvió hombre? ¿Qué significa eso para tu vida? Quiero concluir esta mañana diciendo que el evangelio es eterno y que lo necesitamos cada día de nuestra vida. Porque el evangelio no es una religión. El evangelio no es una teoría. El evangelio no es un conocimiento. El evangelio es la vida de Dios para el ser humano. Es la buena noticia. Aquí os traigo evangelio de gran gozo. Y hoy, esta mañana, les digo a ustedes, aquí yo les traigo evangelio de gran gozo. Jesús el Cristo ya nació, ya vino y fue a la cruz y a la resurrección para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso significa que Él nació. Así que no es una celebración más, sino que de verdad debemos entender profundamente qué significa que el Verbo se hizo carne. El apóstol Pablo en Efesios 3, 18 y 19 dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios. Espero que ustedes puedan comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Eso es lo que Pablo dice, que él desea, que él espera que nosotros podamos comprender. El amor de Cristo es tan ancho, tan largo, tan alto, tan profundo. Y luego Pablo dice: es mi deseo
Yo deseo, yo anhelo, es mi deseo que ustedes experimenten el amor de Cristo, que ustedes lo vivan, que ustedes lo puedan experimentar en su vida todos los días, ese amor tan ancho, tan alto, tan sublime, tan grande, que ustedes lo puedan experimentar en su vida, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, dice Pablo. Es algo que no vamos a terminar de entenderlo, no vamos a terminar de comprenderlo, no vamos a terminar de conocerlo. No simplemente es repetir que Jesús es el Cristo, no, es conocer al Dios vivo y a Jesús el Cristo, a quien Él ha enviado. Juan 17:3 dice que esto es la vida eterna. Y yo creo que todavía no terminamos de conocer a Dios. Apenas estamos tratando de entender qué significa que Jesús nació. Y de verdad, Pablo dice que esto es demasiado grande para comprenderlo todo. Pero Pablo dice que mientras nosotros hacemos esto, mientras experimentamos el amor de Cristo, mientras comprendemos esta grandeza del amor de Cristo, Pablo dice, porque entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Solo el evangelio puede traer plenitud a la vida humana. La palabra plenitud en el griego es la palabra pleroma y significa llenarlo todo, rebasarlo. Y esta es la palabra que Pablo usa acá. Entonces ustedes serán completos con toda la plenitud de la vida, con todo el pleroma, con toda la abundancia, con toda la bendición, con todo lo que significa creer que Jesús es el Cristo. Y luego dice, y el poder que proviene de Dios, y el poder de Dios es el evangelio. Entonces, mientras comprendemos esto y mientras experimentamos el amor de Cristo, estamos siendo llenos de este evangelio. Espero que ahora ustedes tengan más claro qué significa que Jesús nació según las Escrituras. Eso quiere decir que Él en realidad es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Verbo se hizo carne y las señales profetizadas se cumplieron, todas y cada una de ellas. Bendigo tu vida y espero que puedas seguir creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana y bendecimos tu nombre, Señor, porque cada vez, Señor, que revisamos tu palabra, nos damos cuenta de esa gracia que está en ella, Señor. Y esa gracia nos ha sido revelada a cada uno de nosotros, Señor del cielo, a través de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y en la resurrección. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a esta tierra y Él nació en medio de nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, Señor. Señor, permítenos permanecer en esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el Mesías tuyo, Señor, y que podamos cumplir el pacto de la evangelización del mundo en nuestros días. Danos esa fe, Señor, para no desmayar, que nuestro espíritu cada vez, Señor, sea pleno en esa fe. Y como el apóstol Pablo dice, que podamos experimentar el amor de Cristo todos los días de nuestra vida sobre la tierra. Que podamos comprender esta anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos entender con profundidad qué significa que el Verbo se hizo carne. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oramos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Les esperamos el viernes 5:30 al primer servicio y 7:30 al segundo grupo. Bendiciones.